Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, como cada domingo, aquí a las 11 de la mañana, para continuar con el estudio que hemos estado llevando ya desde hace algunos meses. Hemos estado estudiando este texto que se llama Jesús el Cristo de Rubén Cedeño. Y bueno, lo que hemos ido haciendo es revisar cada uno de los capítulos, lo vamos revisando aquí entre todos, haciendo una breve lectura de algunas partes y bueno, retomando lo más importante que consideramos, ¿verdad?, de cada uno de los capítulos. Y el día de hoy vamos a trabajar con un capítulo que se llama Vía Santa, ¿ok? Que seguramente ustedes ubicarán, no sé si lo han hecho o por lo menos han escuchado, que tiene que ver con hacer el Vía Crucis. No sé si alguno de ustedes lo han hecho, pero en muchos lugares van a ver que se ponen a señalizar las estaciones de el recorrido que hizo el Maestro Jesús con la cruz a cuestas, después de que fue condenado por Poncio Pilatos. Y bueno, todas esas estaciones se marcan en los sitios y uno en grupo o de manera individual se supone que va caminando y va parándose en cada una de las estaciones, y lo que se supone que hay que hacer es orar y reflexionar sobre eso que vivió el Maestro Jesús, para entender cómo es que eso se podría haber reflejado en nuestra vida y comprenderlo. Entonces, hay muchas propuestas del Via Crucis, ¿no? Todas son con las mismas estaciones. Algunos excluyen las finales, pero en general la propuesta siempre es la misma, es ir viendo como estas estaciones en donde va trabajando el Maestro Jesús. Y bueno, ustedes pueden encontrar así los libritos del Via Crucis, en donde pueden ir leyendo de qué va, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? Y en esta ocasión lo vamos a hacer con este libro que se llama Jesús el Cristo de Rubén Cedeño. Entonces, seguramente se acordarán que la primer, el primer punto en donde empieza esto es cuando Poncio Pilatos va a sentenciar al Maestro Jesús, ¿no? Recuerden que cada Pascua se podía como indultar a una persona, ¿no? A una persona que estuviera presa. Y entonces lo que sucedía era que en ese momento se le dio la oportunidad al pueblo, ¿no? A las personas que estaban ahí presentes, de decidir si querían que la persona que fuera liberada fuera el Maestro Jesús o fuera un ladrón era muy famoso, que se llamaba Barrabás, ¿no? Como ustedes se acordarán, lo que decidió el pueblo, incluso personas que en algún momento habían recibido a Jesús, fue liberar a Barrabás. Y bueno, pues dejaron preso a Jesús para que después ocurriera todo lo que ustedes conocen en el, en el, en el Vía Crucis, ¿no? Esta parte nos explica lo siguiente, ¿no? Ustedes seguramente conocen esta situación en donde se pide que si es el Maestro Jesús el que va a ser liberado o Barrabás, y la gente decide que va a ser Barrabás. Entonces, ¿cuál sería la situación interna que nosotros podríamos aprender de esto, ¿no? Que nosotros siempre vamos a tener la capacidad de decidir. Ustedes saben que vivimos en una escuela de libre albedrío. Hay que estar bien atentos, sinceramente, para no caer en discursos que no vienen al caso, ¿no? Por ejemplo, las personas que consideran que el New Age, ¿no? La nueva era, todo esto tiene que ver con que tú hagas lo que quieras. Y no es así. Esa no es lo indicado. Por lo menos no es lo que va en armonía para todo el mundo. Esto no se trata de que tú hagas lo que tú quieras, ¿no? Como mucha gente que dice, pues yo puedo decir lo que quiero en redes sociales. No, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes dañar a una persona porque tú quieres. Tú no puedes acusarla solo porque tú quieres. No, no. De eso no se trata. Se trata de que tú tomes tu libre albedrío y que tú lo cedas a algo superior, que es tu presencia yo soy, y que empieces a tener vida del alma y vida del espíritu.
ese es el trabajo de libre albedrío que nosotros estamos teniendo, pero no tiene que ver con que tú hagas lo que tú quieras. Eh, en el mal sentido, ¿no? Entonces, se nos dice aquí que nosotros, en ese momento, la gente tuvo la oportunidad de escoger entre el amor, la justicia, la verdad, o lo que representaba Barrabás, ¿no? Que es como todo lo contrario, todo lo anticrístico. Y nosotros, pues todos los días estamos en esa situación. Nosotros todos los días podemos decidir si queremos la vía crística, ¿no? Que la energía crística es una emanación del Padre Creador. Hay muchas emanaciones del Padre Creador y una de las energías que él emana se llama o la conocemos como la energía crística, que es la energía que encarnó el Maestro Jesús, o pues podemos optar por lo otro. Y por eso se nos dice aquí que también tomemos en cuenta que cada uno de nosotros tenemos un Barrabás interior. ¿Qué sería como ese Barrabás interior? Pues la suma de todos los engaños, las traiciones, las acusaciones injustas, las separaciones, los rechazos, los orgullos, las prepotencias, todo lo que se contrapone a lo crístico y que tal vez en algún momento hemos visto activado en nosotros. Recuerden que el primer paso para la liberación es observar lo que está pasando con nosotros, ¿verdad? Si nosotros no observamos que hay algo en nosotros que está siendo así, si no observamos que en nosotros se activa de pronto la separación o el rechazo, nunca vamos a poder transformarlo. Entonces, eh, en este sentido, todos, por ejemplo, no Barrabás va a conformar todo aquello que se contrapone al Cristo, que es lo mismo que nosotros podemos llegar a tener en nuestro interior. Y hoy en día, ¿no? A pesar de que ya tuvimos toda esta enseñanza del Maestro Jesús y que le hemos pues meditado por lo menos durante 2025 años, pues todavía hay gente que prefiere la cuestión de Barrabás, ¿no? Que prefieren pues la mentira, la pobreza, el conflicto, la falta de afecto, la enfermedad, en vez de lo que representa Jesús, que es la salud, la paz, la armonía, la provisión y el afecto. Entonces, vean que esta primera estación es muy interesante porque trata de la decisión y es una decisión que tú tienes que hacer todos los días, ¿no? Todos los días tú tienes la capacidad de decidir si quieres el camino crístico o si no quieres el camino crístico y lo que prefieres es la parte de Barrabás, ¿no? Déjenme comprobar algo aquí. Ya, me parece que sí estamos correctamente enlazados, sí, muy bien. Entonces, eh, nosotros, lo interesante de aquí es que todos nosotros tenemos esta oportunidad de decisión de todos los días, ¿no? Entonces, uno puede desde la mañana, desde que se levanta, decidir por el camino crístico. Entonces, hay una frase aquí interesante que se comparte en la página 265, que está en negritas, que dice, uno no tiene ni más ni menos de lo que escoge por su propia voluntad. Y esto viene a colación porque el pueblo en ese entonces decidió liberar a Barrabás y no a Jesús. Entonces, si se dan cuenta, como que la lección o lo que nosotros podemos observar aquí es que pues nosotros tenemos la oportunidad de decidir sobre esto, ¿no? Sobre cómo queremos ser, sobre cómo queremos trabajar. Entonces, todas esas quejas, ¿verdad?, del gobierno, etcétera, pues en realidad tiene que ver con que, y no solo el gobierno, ¿no? Pues a lo mejor el trato que tienes con tu familia o lo que está ocurriendo en tu trabajo, pues sí tiene que ver mucho con lo que nosotros en algún momento hemos elegido. Si bien hay situaciones que son karmáticas, que hay que vivir, etcétera, tal vez la decisión es cómo la queremos vivir, ¿no? Si queremos vivirlo alegremente, si queremos vivirlo neutralmente, que creo que es más posible, porque hay situaciones que definitivamente no puedes vivir con alegría, pero que sí puedes vivir de manera neutral. Y nos dicen aquí en el último párrafo de la 265, algunas veces aparece al lado nuestro algún Barrabás que viene a dividir, a envenenar mentes, a engañar, a calumniar.
y vemos incomprensiblemente como hermanos, amigos o discípulos lo prefieren y nos abandonan. Pero tenemos que actuar como Jesús, que hizo silencio ante los que se iban con el ladrón y lo despreciaban a él. Ellos se quedaron con las fechorías de Barrabás y los que se fueron con Jesús se quedaron con la gloria. Y nos dicen más adelante, ¿no? En la siguiente página, que es la 266, dice: Jesús fue llevado desde la casa de Caifás hasta la fortaleza Antonia ante Pilatos, donde ahora hay un colegio islámico llamado Omariyé, lleno de inocentes niños que gritan de alegría en su patio, desconociendo lo que Jesús vivencia ahí. Dice, eh, hay un día, un momento donde se decide cambiar la vida, tomar la vía santa del positivismo, la bondad, el afecto, la armonía, la vida plena, la paz, la devoción espiritual, la transmutación y el perdón. Entonces, eso es de lo que se nos está diciendo, ¿no? Que hay un momento en donde tú puedes tomar la decisión de la vía santa, que sería como esta vía crucis. Y dice, eh, y es como si una voz te señalara y dijera, esta es la persona. Es la gran frase gloriosa que señala al candidato eh, para asumir el sendero espiritual. Pero a veces, así como se es señalado para que se siga el camino glorioso, también la gente te puede señalar al estudiante criticándolo, calumniándolo, condenándolo injustamente. Y aquí, digamos que la clave, que es lo que enseña el Maestro Jesús, es lo siguiente. La clave es no responder ni hacerle caso. Hay que desenvolver la humildad y el perdón, desarrollar fortaleza e imperturbabilidad. No hay que ser vanidosos ni reaccionar con orgullo, venganza, odio y rechazo. Hay que entregarlo todo a la justicia divina y ella se encargará merecidamente. Entonces, no se trata de que tú no hagas lo que tengas que hacer en el mundo físico, pero no debes de hacerlo desde estos puntos de vista, ¿no? Desde el orgullo, desde la vanidad, desde el querer que el otro pague, de querer hacerle también el daño al otro, de que el otro reciba lo mismo que a ti te están haciendo pasar. Lo que nos dicen aquí es que hay que ser como Jesús, porque algo que pasó con Jesús es que lo condenaron, ¿no? O sea, estaban diciéndole a la gente que, no sé si recuerdan esa escena, le han de haber visto en nuestras películas, en donde él les está preguntando que si van a querer que liberen a Jesús o a Barrabás. Y entonces dicen que ante estas acusaciones, todos los sacerdotes, los ancianos, el sumo sacerdote y Pilatos se quedaron callados, pero en algún momento Pilatos le preguntaba a Jesús, ¿no oyes cuántas cosas dicen de ti? Y lo interesante es que Jesús nunca respondió una palabra. ¿Qué hace el Cristo? Que el Cristo permanece en silencio y perdona, ¿no? Yo vuelvo a repetir que no me parece que lo que se está invitando aquí es a que no hagan lo que tienen que hacer en el mundo físico, porque la verdad es que se van a topar con situaciones en donde ustedes sí tienen que hablar, sí tienen que hacer sus movimientos, sí tienen que defender a una persona, sí tienen que demandar a otra, pero no hacerlo desde el interior de Barrabás, no hacerlo desde el interior de la venganza, saben, del querer que el otro pague, sino más bien de ustedes defenderse y de resguardar su integridad, que eso es diferente, ¿no? Y tiene un sabor completamente diferente hacer eso desde ese punto que desde otro punto, ¿no? Por eso dice, si todo lo que dicen contra ti es falso, no importa cuán grandes sean todas las infamias, no te defiendas, perdona en silencio, la justicia divina acudirá en tu defensa y hay de aquel, ¿no? ¿Por qué dice hay de aquel? Porque ustedes saben que, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, pues a mí no me han visto, ¿no? No saben que yo mentí, nada, y entonces piensan que por eso están salvaguardadas. Pero ustedes saben que lo interior ve, ¿no? El interior registra. Esto es una cuestión de leyes, no es una cuestión de cosas externas, ¿no? Ustedes saben que en la metafísica empieza cuando un montón de cosas físicas ya se tocaron, ¿no? Entonces, la metafísica empieza justo en aquello que tú no ves, justo en aquello que no es evidente, ¿no? Entonces, a pesar
de que tengas que hacer cosas en el mundo físico, el punto es en dónde lo haces. Y por eso se nos comenta que la actitud crística es la del silencio y el perdón, ¿no? Tú haces tu movimiento, etcétera, pero tú no agredes, tú no amenazas, ¿no? Tú no estás buscando en tu interior que el otro pague, que le vaya mal, sino que más bien la justicia divina, que es aquella que va a poner como en orden todo, sea la que actúe, ¿no? Y ahí, pues ustedes saben que es cuando uno dice que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Entonces el Padre, que es tu presencia yo soy, si tú cedes ese libre albedrío, ¿no? Si tú quitas la atención de la situación problemática y la llevas a la presencia yo soy, lo llevas a lo elevado, tú vas a permitir que eso empiece a actuar y que tu cabeza o tu emoción o tu sentimiento no sea el que continuamente está toque y toque y toque la situación, porque eso es lo que no permite avanzar, ¿saben? Que muchas veces nosotros estamos tratando de resolver una situación, pero la mente y el cuerpo emocional están muy encima de la situación y lo tocan de muchas maneras, ¿no? Con mucho pensamiento, con mucha emotividad y la presencia yo soy no puede. Por eso una de las invitaciones que se hace aquí, bueno, que no que se hace aquí, ¿no? Pero que yo siempre les he comentado, es que hay que aprender a vivir en los diferentes estados que tiene el ser humano. El ser humano no solamente tiene estado de vigilia, el ser humano también tiene estado de sueño profundo. Y cuando uno está en sueño profundo, literalmente cuando uno se va a dormir, la presencia yo soy actúa. Entonces tú tienes que confiar que hay otros estados en los que tú te desenvuelves, en donde muchas cosas se pueden resolver. Entonces, por ejemplo, tú entrégate durante la noche a Dios, entrégate a tu presencia, entrégate a tu Cristo interno y permite que durante ese espacio de tiempo, pues las cosas actúen, ¿no? La segunda estación, ya ven que uno va caminando con el Vía Crucis, se detiene en las diferentes estaciones, es esta, y en este libro se da la propuesta de asumir. En otros Vía Crucis van a ver que hay otras propuestas de interpretación, pero en esta propuesta de Rubén Cedeño es la propuesta de asumir y en los tradicionales lo van a ver, pues, lo van a ver explicado como Jesús carga la cruz. Y vean lo que dice aquí. Asume los cargos de tus actitudes, sentimientos y pensamientos sin protestar, sin defensa, justificación, culpas o errores de todo lo que hayas cometido en la vida. Entonces, lo que dice es asume, ¿no? Yo que les diría que significa eso como en otra forma de explicarlo es, usted obsérvese, usted véase, usted dése cuenta que pues en usted se activan de pronto ideas negativas sobre otros, que se activan sentimientos de discordia o de separación, pero usted obsérvelo. Y lo que hay que hacer es que para liberarse de ellos, usted los tiene que perdonar. Es perdonarse a uno mismo y perdonar a los otros, ¿no? En ese sentido, el perdonarse a uno mismo es observar eso, no es justificarse, sino observar y comprender que la naturaleza humana tiene esto, ¿no? Dice George Ivanovich Gurdjieff que la gran maestría de la vida es lograr dominar o domar a los lobos que uno lleva dentro, así como a las ovejas que uno lleva dentro. Uno tiene que ser capaz de vivir con ese lobo y con esa oveja que todos llevamos dentro, ¿no? Ese lobo representado por la personalidad y esa oveja representada por el alma o por el Cristo, ¿no? En donde debemos entender que la personalidad no se tiene que matar, no se tiene que suspender, no se tiene que hacer nada de eso. Lo que se tiene que hacer es aprender a darle su lugar, pero la personalidad o tu ego es un vehículo que vas a tener que usar. El problema es que, o la situación es que ella siempre ha tenido una postura que no le corresponde, tiene una manera de actuar que no le corresponde. Se ha llevado como el trono en vez de habérselo llevado el Cristo. Entonces, esta cuestión de perdonar es observar eso y estar bien atento para que esto con la sola observación se transmute. La verdad es que ustedes saben que metafísica no se trata de creerle a una persona, sino de que ustedes pongan en acción y comprueben. Pero entre más observas tus cuestiones, tus hábitos, tus formas de ser,
eso se va debilitando con el solo hecho de observar. Dice aquí en el libro, Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es sufrimiento, sino negar la personalidad y asumir el positivismo que es su verdadero significado. El maestro recalca, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es perder la vida de los grupos destructivos de la personalidad, hacer desaparecer el orgullo del ego. Jesús prosigue, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada hacemos ganando buena opinión de los demás y fama. Recuerden que algo interesante para comprender esto y saber cómo se vive es el estar en el mundo sin ser del mundo. Usted no se puede salir de aquí. La experiencia es en este planeta. Entonces no puede deshacer su ego ni nada por el estilo, ¿no? Sí, sí, exactamente, Francisco. Al observar, ¿no? Y digamos, no sé si la palabra es aceptar los errores, porque de pronto la gente como que agarra esas cosas y dicen, ah, yo acepto mi dolor y acepto eso, sino más bien, yo observo el error. Y al observar el error, pues yo le echo luz. Y al echar luz, yo puedo ser capaz como de perdonar ese mal uso de la energía con la intención de recalificarla, ¿sabes? Eh, Hay mucha gente que dice, ¿no? Mira, no sé, personas que dicen, a mí me parece que esto que cometí en la vida fue terrible, etcétera. Lo peor que puedes hacer es trabajar con culpa y con condena, porque mucha gente pues ahí se queda, ¿no? Condenado, con culpa, se creen malos, etcétera. Y el punto es pues que todo el mundo está trabajando en un proceso de purificación de la personalidad. Y la personalidad es así, el ego es así, porque hemos estado encarnados, ¿no? Durante en muchas encarnaciones, etcétera. Entonces de pronto venimos, ¿no? Ya tenemos algunos hábitos de vidas pasadas, etcétera, y pues estamos en algunos ambientes en donde no se nos recuerda desde chicos que lo ideal es el Cristo, ¿saben? Se nos recuerda lo otro, que lo que tú tienes que hacerle caso, pues es a tu personalidad, ¿verdad? Y nos enseñan, por ejemplo, a competir, a compararnos con los demás, a estar por encima de los demás sin importar la situación. Entonces, todo eso, por ejemplo, diría Gurdjieff que cuando tú naces, por ahí de los 7 años, entra todo ese aparato formatorio, escuelas, discursos, y entonces tu interior, tu alma, se queda estancada ahí y lo que empieza a crecer es la personalidad. Y digamos que crece, 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 hasta el punto en donde las personas se dan cuenta de que eso que ha crecido tanto no es tan prudente, que ya no puedes con eso que ha crecido tanto. Y no hay una edad para eso. Dicen que mucha gente se percata de eso a los 30 y tantos, algo así, ¿no? Después de los 21 años que ya te explotó como tu karma personal y estás trabajando, que hay alguna edad por ahí, ¿no? Aunque esto le puede pasar a una persona de 50, de 60, de 70, pero el punto es que llega una etapa en la vida, no le pasa a todo el mundo, pero algunas personas se dan cuenta que la personalidad no los favorece, ¿saben? O sea, que todo esto, este discurso de lo que yo soy, de lo que yo creo que soy, no les está ayudando porque no los está sacando de las situaciones, ¿no? Es cuando tú te das cuenta que pues puedes tener todo el dinero del mundo, pero no te saca de la situación en la que estás, ¿no? O puedes tener la familia que tú quieras, pero no te dejas de sentir solo. Todo eso es empezar a darte cuenta cómo opera tu personalidad. Entonces, el observar eso es como hacer este camino del, bueno, yo ya sé que mi personalidad existe. Cuidado con los discursos de mate su personalidad, elimine el ego, porque eso no va a ser posible. El ego es un vehículo. La mente, la emoción y el cuerpo físico vital es un vehículo que lo que tiene usted que aprender es a ponerlo como en el lugar que le toca, darle la educación que le toca, aprender a su lenguaje, ¿no? Etcétera.
Entonces, en este sentido es que se nos dice asumir, ¿no? Usted asuma que ha pasado por eso, que le sucede eso y que con la medida en que usted observa, eso va a deshacerse. En la meditación vipassana, lo que sucede con eso es que tú observas las sensaciones del cuerpo y te das cuenta que con solo observar, ellas se van, ellas se deshacen con la sola observación. Después viene esta tercera estación que se conoce como la primera caída, pero se conoce como la caída física, ¿no? Que seguramente ustedes se acordarán, es la estación en donde el Maestro Jesús literalmente pues se cae, ¿no? Con la cruz a cuestas y se dice que la primera caída, dice que Jesús cae por primera vez bajo el peso de la cruz. Recuerden que el cruz es la cruz es la personalidad, es todo esto, ¿no? Dice, la primera caída es cuando uno falla físicamente y es la peor de todas. Siempre es traumática y se piensa que así no se va a poder seguir y que no se va a poder llegar y esto no es así. Por una caída, dos, tres o muchos traspiés o los que sean, no se debe dejar de seguir adelante. El sendero no se transita con el primer paso. Hay curvas, subidas, bajadas y caídas, pero hay que seguir adelante y ni un paso atrás, por duras y fatales que sean las caídas. Retroceder es perderlo todo. Seguir es esperanza de gloria. Como dicen los proverbios, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Entonces, a mí me parece que a esta estación es una que se visita con mucha frecuencia porque es algo, pues digamos, vamos a decir que es factible en la vida de los seres humanos, ¿no? Porque, no sé, hay gente que dice, no, yo ya sé cuáles son mis miedos y todo eso. Y eso son como cosas muy extrañas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, tú no te vas a conocer al 100%, sino hasta que tú vayas a desencarnar, porque tu desencarnación es una experiencia, por ejemplo, tan nueva que tú no vas a saber, ¿no? Ni qué pasa, ¿no? No vas a tener idea de cómo te vas a sentir ni nada. Entonces, aunque puedas llegar muy preparado, va a ser una experiencia que vas a estar tomando conciencia de ella en la encarnación en donde estás, aunque ya hayas pasado muchas veces por ella, ¿no? Entonces, el punto es que uno tiene que darse cuenta que pues continuamente hay este tipo de caídas físicas. Durante los días pueden ser caídas pequeñitas, ¿no? Algunas más grandes, pero digamos que aquí viene la clave de esta enseñanza y le hemos platicado muchas veces. ¿Cuál es la clave de esta enseñanza y de toda enseñanza espiritual? Es prosiga, prosiga, prosiga. No importa, ayer me preguntaba un estudiante, ¿no? Con todo derecho de preguntarlo, me decía, ¿por qué cuando uno piensa que ya está por resolver algo y que eso ya está resuelto, de pronto llega otra cosa, ¿no? Entonces yo le decía, mira, si lo piensas, pues todas estas enseñanzas lo que traen es una situación de purificación. Entonces, pues viene una cosa, después viene la otra, sucede una cosa, sucede la otra, pero el punto es que tú no te rindas. Y no sé si han leído, si ya estudiaron este libro que se llama Gente del Minuto, que es del maestro Saint Germain. La primera parte tiene una cosa bien interesante y dice que cualquier persona que quiera éxito en su vida necesita trabajar sobre una cualidad en particular y es la armonía. La armonía sostenida durante un buen tiempo. Eso es lo que se dice, la armonía sostenida durante un buen tiempo. Eso quiere decir que nosotros, el éxito está en que tú puedas sostener tu vida armónicamente durante lo más que puedas. Y eso no significa que no te vayan a ocurrir cosas, porque el punto es que sí te ocurran cosas, pero que tú logras permanecer armónico, o sea, neutral, que no explotes, que no te vayas tan para abajo, ¿no? Que tengas la capacidad de salir adelante pues casi inmediatamente, que puedas mantener la armonía lo más sostenido posible. Em, Porque dice el maestro que cuando uno cae, si se queda ahí, pues todo se empieza a impregnar de ese sentimiento, de la depresión, de la tristeza, saben de todo. Entonces, al suceder eso, es importante pues levantarse como le hizo Jesús. La caída puede ser inevitable, ¿verdad? Pueden ser muchas las que ocurran,
pero el punto es que usted se levante de ahí de manera armónica, que usted siga, que usted no se culpe, no se quede rendido y que continuamente esté desarrollando la capacidad para levantarse, ¿no? Las experiencias no van a terminar, pero la actitud neutral frente a ellas se va fortaleciendo, ¿no? Y eso es lo interesante. Después viene otra estación, que es la cuarta, que se considera el encuentro con la Madre o el encuentro con la Virgen María, que ustedes saben, ya lo habíamos estudiado con las charlas pasadas, que bueno, la Virgen María cuando está trabajando con el Maestro Jesús fue como proclamada Madre del mundo, ¿no? Que el Maestro Jesús le dice, Madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, y entonces ella es esta idea, ¿no? De la madre de todo el mundo. Dice, el encuentro con la madre, ¿qué significaría? Es volver a nacer, es conectar con el alma mater que da vida, energías, impulso a seguir. Es como cuando después de un incendio en el campo queda todo desforestado y viene la lluvia fresca, nutritiva y salen nuevas espigas verdes de vida. Entonces, ante cada caída, nosotros debemos de saber que podemos renacer. Recuerden que la gran enseñanza del Maestro Jesús es la resurrección. Todo en tu vida puede estar deprimido, puede ser la situación económica, tu familia, tu salud, pero lo que hay que es fortalecer mentalmente y hay que tomar en cuenta y hay que saber que existe es la resurrección. Entonces ustedes ya se saben el decreto, ¿no? Que yo soy la resurrección y la vida, de todo el bien en mi corriente de vida, y sepan que ese decreto lo que hace es que va como esas vidas pasadas y todo aquello que tú tienes de positivo, de bueno, va a venir. Eso es lo que nosotros le llamaríamos la misericordia, ¿no? Que todo aquello que tú has hecho de bueno, que todo aquello de buen karma que tú tienes disponible, y que a lo mejor no sea momento de ser aplicado en ese exacto momento en tu vida, pueda venir a ti y te pueda liberar de algún obstáculo. Esa es la divina misericordia, ¿no? Por eso mucha gente hace a las 3 de la tarde el rezo de la divina misericordia, ¿no? Entonces, esto es una cosa interesante porque, no sé, de pronto me sorprendo que, no sé, entiendo la postura de decir que nosotros somos todopoderosos, ¿no? Y que somos Dios en acción, pero hay que tomar en cuenta que eso solo es real si tú vives bajo la luz de Dios, si tú vives bajo la luz de la presencia yo soy. Si no, entras en un discurso de autoayuda que no es prudente, porque lo que hace los milagros en ti, lo que te saca de las situaciones, es la presencia yo soy, que eres tú mismo, pero en un plano de conciencia superior. Solamente que mucha gente lo olvida y olvida que debe de vivir bajo esa luz, que todo es posible porque vive bajo esa luz, que quien le está otorgando todo, la energía, todo es la presencia yo soy. Entonces, por eso existen esos conceptos, por ejemplo, como la misericordia o incluso la gracia, ¿no? Que yo les había comentado que la gracia se da cuando tú no te mereces nada, no eres merecedor de eso, pero ocurre una gracia, ¿no? Hay un movimiento interno, hay un movimiento que considera que eres candidato y por una gracia eso sucede, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros estamos en metafísica, la verdadera metafísica es decretar, es pensar positivo, etcétera, y dejar que la presencia yo soy actúe. Y considerar entonces que todo en tu vida ocurre por la fuerza de Dios en ti, pero no debes olvidar eso. No debes de irte por el otro lado de decir, que eres solo tú, ¿no? Porque si no estás resolviendo solo con tu personalidad y pues estás cayendo en esos discursos que son extraños, ¿no? Sí, Francisco, tal cual como tú lo escribiste, la idea sería que la presencia de Dios yo soy trabaja o actúa a través de ti. Y si ustedes ven la lámina de la presencia, esa es la lógica. Entra la energía por aquí, ¿no? Por esta parte y nosotros empezamos a hacer uso de ella. Pero uno tiene que entender que no eres tú. O sea, quien manda esa energía, quien soluciona la inteligencia, no eres tú. Es la presencia yo soy.
Por eso mucha gente lo reconoce correctamente y sabe que sin la presencia yo soy, que sin el espíritu, tú no eres nada, tú no eres absolutamente nada, ¿sabes? No eres nada. Pero lo tienes que reconocer y permitir que Dios actúe a través de ti. Mucha gente lo que sucede es que ve la luz, pero piensa que, por ejemplo, la luz viene de su personalidad, ¿sabes? Y no sabe, no se da cuenta que la luz en realidad vino de algo superior, ¿no? Y que solamente se está proyectando a través de su mente o proyectando a través de sus emociones, pero no vino, no es de su personalidad, viene de la presencia yo soy. Por eso nunca hay que perder de vista a la presencia yo soy, hacer los decretos desde ahí, ¿no? Decretar desde el yo soy, agradecer la presencia de la presencia yo soy, estar conectado con eso. No es que lo veas afuera de ti. Tú tienes que reconocer que eres tú, que es yo soy, pero es un plano de conciencia superior, ¿no? Que tú tienes que reconocer que tú eres y que ese es el plano que actúa, para no caer en la idea de que la personalidad es la que hace todo, ¿no? Ahí está la situación. Y cuando tú permites que Dios actúe a través de ti, o por lo menos tienes esa idea, por ejemplo, ¿no? Cuando tú logras algo lindo, tú sabes que es la presencia de yo soy a través de ti. Cuando tú das un regalo, es la presencia de Dios yo soy a través de ti. Entonces tú ya no estás en el plano del ego, en donde el ego es el que se enoja, es el que se siente, es el que gana, es el que pierde, porque la presencia yo soy no actúa así. La presencia yo soy actúa de otra manera, no actúa desinteresadamente, no busca nada a cambio, es otra la vida del espíritu, ¿no? La verdad, es que nosotros en realidad tenemos que aprender primero a tener vida del alma, ¿no? A ir en contacto con nuestro Cristo. Y una vez que tuvimos contacto con nuestro Cristo interno, hay que empezar a tener contacto con la presencia yo soy. Son como esos dos pasos, ¿no? Que uno debe de tener. Ajá, justamente Isabel, como tú lo apuntaste ahí, ¿no? Dios es el dador, Dios es la dádiva y Dios es el recibidor. Entonces, nunca nos dividimos, ¿no? Yo decreto desde Dios, yo recibo desde Dios y yo soy Dios también, ya no lo busco afuera, ¿no? Sino que soy atento que está dentro de mí, pero tengo que reconocer que la fuerza que actúa, que trabaja, que da, que soluciona, es Dios en mí, ¿no? En ese sentido. Eh, Vamos a revisar por hoy esta última estación, que es la quinta, que se considera o le ponen el nombre de ayuda, ¿no? Pregunta algo antes, Francisco, que dice, pregunta, ¿el ego es el que domina nuestra personalidad o también interviene un poco lo crístico? Haz de cuenta que ego y personalidad es lo mismo, ¿ok? En la metafísica, el ego y la personalidad está compuesto por la mente, por el cuerpo emocional, por el cuerpo físico y por el cuerpo vital. Y no es que uno domine al otro, ¿sabes? Más bien, no tienen el lugar correcto. Se supone que el alma o el Cristo es el que debería de conducir, ¿no? A la personalidad. Debería de conducir nuestra mente, nuestra emoción, nuestro cuerpo físico vital. Pero a veces lo que sucede es que le damos más cabida a la personalidad o al ego. Entonces, por ejemplo, el ego es el que tiene pensamientos de pérdida o de ganancia. Entonces, el ego sí está identificado con decir, si te doy, pierdo. Si te regalo, pierdo. Tú no me estás dando nada a cambio, entonces no lo hago. Y si te das cuenta, Francisco, eso no es tener vida crística, porque la vida crística, que fue la que enseñó el Maestro Jesús, dice que tú des, ¿no? Sin que te importe si te dan las gracias o si te regresan o si no. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿qué hace el ego? El ego tiene el movimiento de querer vengarse. El ego, ustedes véanlo, eso vive en el ego, porque el ego se siente ofendido. Entonces el ego se quiere vengar. Cuando algo te hacen, cuando te calumnian, cuando le hacen daño a alguien que tú amas, etcétera, el ego se quiere vengar y tiene maneras. Entonces la mente empieza a generar pensamientos de cómo hacerlo, ¿sabes? Y el Cristo no hace eso. Si tú vas al Cristo, el Cristo tiene otra manera de arreglar eso, ¿sabes? Y que
Lo estudiamos siguiendo la vida del Maestro Jesús y de otros maestros, pero aquí se trata mucho de comprobar. Cuando uno está en esa situación que dices, de verdad, yo no comprendo cómo es que esta persona está haciendo esto, cómo es que está teniendo este alcance. Entonces, si tú lo haces, si tú te pones desde el punto de vista de la personalidad, bueno, tú quieres ir a arrancarle los pelos, lo quieres ir a golpear, ¿sabes? Quieres que pague, tú quieres que pague, ¿sabes? Tú quieres que pague. Y ese es tu ego, el ego quiere eso. El punto es que si nosotros vivimos en esa dimensión, es el cuento de nunca acabar, ¿saben? Porque tú quieres que pague, tú quieres que se la pase mal y eso genera mal karma. Y entonces te va a venir a buscar, porque este planeta es un planeta escuela de redención y de perdón. Entonces, miren, vayan ustedes a saber cuáles son las razones cósmicas, universales, mega extra especiales por las cuales existe el planeta Tierra con este camino. Muchos otros seres no tienen la oportunidad de experimentar esto. Por ejemplo, un ángel no tiene la oportunidad de experimentar el jaloneo que tú y yo experimentamos de ir con la personalidad o ir con el Cristo. Los ángeles, por naturaleza, hacen vida crística, hacen vida elevada, ¿saben? Entonces, podríamos decir que si lo quieren ver de forma positiva, como lo hace la metafísica, el tener esta experiencia te da el aprendizaje de querer decidir hacia dónde vas, no de decir si quieres la vida de la personalidad o la vida del Cristo. Y pues estamos encarnados aquí. Entonces es la escuela que nos toca, ¿no? Las razones mega chiquete recontra ocultas de por qué el universo tiene este proyecto, ¿no? Para nosotros, me parece que son cosas que a veces nuestra mente no va a entender por qué tenemos que pasar por esta experiencia, pero al parecer hay partes de Dios, que somos tú y yo, que requieren de esta experiencia. Dios requiere de esta experiencia, como que Dios requiere de la experiencia de saber perdonar, de saber elegir la vía crística. Entonces, pues estamos encarnados en estos cuerpos, en estos egos, y la experiencia es esa, de querer verdaderamente e ir por lo crístico, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el Cristo es que si ustedes lo comprueban, cuando tú tienes esas ondas, ¿no? De decir, ay, ojalá pagara y qué le pasa, si tú haces un movimiento como tú lo sepas hacer, porque acuérdense que los mecanismos son muy personales, pero a veces con solo ir al corazón, escuchar el latido, recordar un maestro, leer un texto, el Cristo manda la señal y te dice, no, fíjate que eso de vengarte, no, ¿sabes? Eso de desearle el mal, no. Y es extraño porque incluso hasta sientes neutralidad por esa persona. Algunas personas llegan a sentir amor, qué bueno. Otras personas se sienten neutrales y dicen, bueno, pues que siga su camino, ¿no? Que siga su aprendizaje. La justicia divina se encargará, pero yo no voy a ponerme a ver, ni a averiguar, ni a echarle ganas para que eso pase, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo más importante que tenemos que ver en esta parte, ¿no? Y saber que, bueno, que la vida crística es una elección. Y finalmente está esta parte que se llama, bueno, que sería la última etapa, no la última, sino lo que vamos a revisar el día de hoy, que sería la estación de ayuda, ¿no? Y dice, está interesante porque se dice lo siguiente, todos necesitamos ayudas. La más grande es la que presta el facilitador, el maestro, el guía espiritual, que auxilia en cómo llevar la carga que se ha asumido de transmutar, consumir y disolver todo lo negativo de la vida. Un segundo. Entonces dice después, no te preocupes, en la esquina más inesperada de la vida puede aparecer ese ser que te ha de ayudar en tu sendero. Por orgullo no lo rechaces. Es humildad reconocer y aprender a decir la frase mágica, necesito ayuda. ¿Ok? Entonces ahí hay una frase mágica que es necesito ayuda.
saber que no debemos de rechazar la ayuda tal como lo vivió el Maestro Jesús, ¿no? Hay que aceptar esas ayudas y algo que puede ser de mucha utilidad es saber que cuando menos te lo esperes, la ayuda que tú necesites va a aparecer. Entonces no pierdas la fe y no te quedes a mitad del camino, porque puede ser que cuando las cosas se están poniendo peor, ¿no? Cuando las cosas se ven como más terribles, ahí aparezca esa ayuda que tú requieres. Dice, asimismo debes estar dispuesto a ayudar a cualquier persona, a cargar la cruz de aguantar las imprudencias, ignorancias, críticas, condenaciones, esfuerzos, malos entendidos, humillaciones, para comunicar públicamente las enseñanzas espirituales. Entonces, me parece que la situación aquí es por dos vías, ¿no? Una de las vías es, no está mal recibir ayuda, hay que quitarse el arquetipo de que ayudar está mal y recibir ayuda te hace débil, hay que quitarse ese arquetipo porque si ustedes piensan en las cosas como son, la humanidad es una. Entonces, las situaciones de la humanidad también son tus situaciones y tus situaciones también son las de la humanidad. A lo mejor tú lo ves de una manera muy personal, pero eso que tú estás viviendo es en general algo que la humanidad tiene que transmutar. Si tú estás viviendo una situación de injusticia, de mentira, no es algo que vaya solo contra ti. Es que la humanidad está también trabajando con eso. Entonces, el decir necesito ayuda, manda esa señal, ¿verdad?, a tu yo superior y él sabrá cómo es que va a mover, ¿no? A hacer los movimientos para que esa ayuda llegue y pues nunca seamos orgullosos para no recibirla y también quitémonos el arquetipo de que ayudar no está bien, de que eso nos quita postura, etcétera, ¿no? Pues habrá veces que tú seas, sin pensarlo, el canal por la cual una persona va a recibir ayuda. Definitivamente la gran ayuda que recibe la gente, una de las grandes ayudas es la enseñanza espiritual, aunque en otras ocasiones también la ayuda física va a tener que surgir, ¿no? A veces sí te toca darle dinero a alguien o darle de comer a alguien o ayudar a alguien a cuidarlo, eso puede pasar, pero saber que la ayuda espiritual pues es de las cosas que pues nos sacan definitivamente de las situaciones, ¿no? Entonces vamos a dejar hasta aquí esta charla, ya revisamos hasta la quinta estación, que es la estación de la ayuda y nos estaremos viendo el próximo domingo para trabajar con las otras estaciones y llegar al final del Vía Crucis. Les agradezco mucho el favor de su atención, que tengan muy lindo día, Dios bendice su bien, hasta luego. Gracias, buen día. A ustedes, Cristi. Bye.